Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo, esperando que se encuentren muy bien. En este día, sábado 27 de noviembre, damos inicio a la tutoría número 5, correspondiente a nuestra materia Matemática para la Computación 1, bajo la coordinación del licenciado Wilner Edenilson Vázquez Hernández. Estamos dándole seguimiento a nuestra materia y a cada una de las unidades correspondientes a la misma. En esta ocasión, pues, esta tutoría número 5, como siempre, pues les abro el espacio para que ustedes puedan realizar sus consultas. Pueden escribir directamente al correo jose.lopez1@ue.edu.sv directamente, o lo pueden hacer en plataforma, en el foro de consultas o dudas. Además, pueden también realizar dicho eh, proceso escribiendo en los mensajes eh, directos que tenemos por ahí en la parte de los chats, ¿verdad? En la mensajería instantánea. Entonces, hay una serie de espacios mediante los cuales nosotros podemos realizar cada una de las consultas para esclarecer aquellos puntos que resultan un poquito difíciles en el momento que estamos realizando nuestro estudio, ¿verdad? Pueden anotar esas dudas y realizarlas cuando ustedes consideren pertinente. Y de igual manera, pues decirles que se tiene el espacio eh, de la red social WhatsApp, ¿verdad? Que no es un medio oficial, pero que sí es muy útil también para poder comunicarnos. La agenda que pretendemos desarrollar. En este caso, particularmente, nosotros vamos a tratar de hacer un saludo de bienvenida, ya lo realizamos. El diagnóstico de lectura, lastimosamente, no lo vamos a llevar a cabo, pues no se han incorporado aún a esta tutoría, pero esperamos que vayan incorporándose poco a poco. El desarrollo de la tutoría como tal, el espacio para las consultas y finalmente pues vamos a determinar las conclusiones de la misma, porque es importante ir poco a poco, eh, cada vez que tenemos las sesiones, ir detallando los avances que se tienen. Entonces, sin lugar a dudas, pues tenemos la mejor opción para poder ir comenzando a trabajar. Bueno, el diagnóstico de lectura, pues a nosotros nos invita a trabajar 4 contenidos puntuales de la introducción a la teoría de conjuntos. En la tutoría de repaso del día miércoles, nosotros trabajábamos ya bastante la parte teórica, que es la definición y notación, las operaciones con conjuntos, veíamos a qué tipo de operaciones nos referíamos, hablábamos puntualmente de 3 tipos, los diagramas de Venn-Euler, pues que son una herramienta más para poder hacer un análisis de los conjuntos. Y álgebra de conjuntos, pues que ya era el punto en el cual finalizábamos esa tutoría del día miércoles entre semana. Bueno, entonces, antes de pasar a esta tutoría, debemos de reconocer algunos elementos básicos. Bueno, definíamos que era un conjunto. Nosotros decíamos que era un arreglo de elementos que tenían eh, como fin o como propósito cumplir una condición para formar parte de ese conjunto o de ese grupo. Y ahí era como nosotros decíamos que habían, por ejemplo, elementos afines como cuando mencionábamos eh, las vocales, los números enteros, los números naturales, eh, del 1 al 10, etcétera, etcétera. Entonces, ya ahí nosotros íbamos poco a poco adentrándonos a la parte de teoría de conjuntos con unos ejemplos muy sencillos. Eh,
Recuerdo que mencionábamos acerca de los días de la semana, por ejemplo, también de los departamentos del país. Eh, Hablábamos de la notación que se tienen en los conjuntos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa, verdad? Cuando nosotros hablamos de notaciones, debemos de tener claro que hay dos tipos básicos, ¿sí? En los cuales pues nosotros podemos hacer una notación de conjuntos. La primera era por extensión y la segunda era por comprensión. ¿Cuál es la diferencia de ellas? Ahí nosotros puntualmente hablábamos de algo muy importante y es que decíamos que cuando hablamos de una notación por extensión, eh, veíamos que debíamos de colocar con exactitud el número de elementos o describir la cantidad de elementos que van a conformar dicho conjunto. Por ejemplo, si yo voy a enumerar del 1 al 10, debo colocar los 10 elementos. En cambio, la notación por comprensión, nosotros nada más hacemos una notación que nos permite o describimos eh, la manera en la cual se puede comprender o se puede determinar que yo me estoy refiriendo específicamente a los 10 elementos básicos, ¿verdad? Estoy diciendo del 1 al 10. Entonces yo lo hago por comprensión, sin necesidad de enumerar uno a uno cada elemento que va a componer dicho conjunto. Luego de eso, pues hablábamos de las operaciones con conjuntos. ¿Qué operaciones son partícipes de ello? Pues ahí hay algo muy importante. Hay una serie de operaciones que se han planteado en los, en los documentos que están en plataforma, pero también pues nosotros hacíamos énfasis en tres tipos de operaciones básicas. El primero que era la unión. Ya observábamos que cuando trabajamos la unión, ¿a qué se refería, verdad? Veíamos que era unir los elementos tanto de un conjunto A con un conjunto B. Y de ello pues surgía un nuevo conjunto que era el resultado de dicha operación. Luego teníamos trabajado por ahí el siguiente que era la intersección. Bueno, la intersección de los conjuntos, pues nosotros lo determinamos como aquellos conjuntos que están tanto en el conjunto A como el conjunto B, es decir, aquellos que se comparten. Ahí había una intersección y por lo tanto es justamente esos elementos daban paso al nuevo conjunto, conformado por nada más esos elementos. Luego teníamos por ahí la siguiente operación. Hablábamos de la diferencia simétrica. ¿Qué pasa con la diferencia simétrica? Bueno, la diferencia simétrica, pues, cuando lo estamos trabajando con dos conjuntos, pues decíamos que es el conjunto cuyos elementos son los que pertenecen a alguno de los conjuntos iniciales, sin pertenecer a ambos. Vaya, por ejemplo, si yo tengo la diferencia simétrica de un conjunto A 2,5,3 y de un conjunto B 4,2,3,7, ¿cuál sería esa diferencia simétrica? Sí me está diciendo que son aquellos elementos iniciales que están, pero no pertenecen a ambos conjuntos. En este caso serían 4, 5 y 7, porque no están repetidos en ambos conjuntos. Y así sucesivamente, pues nosotros dábamos seguimiento y comenzábamos a hablar acerca del álgebra de conjuntos. ¿A qué se refería el álgebra de conjuntos? Pues nada más
hacíamos énfasis en que es el estudio de las operaciones básicas que se pueden realizar con los conjuntos, eh, como la que ya habíamos trabajado, la unión, la intersección, la complementación, la diferencia simétrica, entre otras. Entonces, nada más es de hacerlo de una manera analítica. Para ello, nosotros determinábamos, ya finalizando la tutoría, que había unas propiedades en el álgebra de conjuntos que debíamos de cumplir. Esas propiedades a nosotros nos van a facilitar el trabajo de analítico que vamos a realizar con los conjuntos. Hablábamos de las leyes de Morgan, hablábamos las leyes conmutativas, eh, entre otras, que nos permiten garantizar el trabajo que se va a tener. ¿Sí? Había una de estas que era la ley de la idempotencia, que era una de las que llamaba más la atención por ahí. Entonces, cada uno de estos elementos pues nos han dado paso para que el día de ahora nosotros vengamos a analizar directamente la teoría de conjuntos como tal, ¿sí? Hay que hacer énfasis que la teoría de conjuntos pues nada más es la rama de la lógica matemática que estudia las propiedades y las relaciones de los conjuntos. Entonces, los conjuntos y sus operaciones más elementales son una herramienta básica para la formulación de cualquier teoría matemática. Y es ahí donde nosotros pues debemos de reconocer que esta teoría de conjuntos es lo más suficientemente rica para construir el resto de objetos y estructuras de interés en la matemática, por ejemplo, números, funciones, figuras geométricas, entre otras, ¿verdad? Lo cual pues a nosotros vamos a utilizar mediante las herramientas de la lógica para que nos permitan estudiar los fundamentos básicos, ¿verdad? Entonces, acá, como les menciono, vamos a dar paso a ello. Esta es la fundamentación ya para trabajar con la matemática estrictamente, ya como no se reconoce generalmente, ¿verdad? Aquí estamos dando ya el paso a la matemática discreta, que es lo que nos atañe a nosotros por estar relacionado directamente con la parte de la informática. Esta matemática, ya la parte de la matemática discreta es fundamental para nosotros en nuestra área. Bueno, vamos a hacer ya haciendo el énfasis en la lectura y en el desarrollo que se ha tenido antes, vamos a trabajar ya esta tutoría como tal. Bueno, vamos a iniciar. El primer ejercicio a nosotros nos dice que vamos a realizar el trabajo con tres literales. El primero dice que, bueno, en primer lugar, la indicación general para desarrollarlos es que mediante esos conjuntos, usando el método por extensión, vaya, aquí ya vamos poniendo en práctica lo que veíamos en la parte de la tutoría de repaso del día miércoles. Vamos a resolverlos por el método de extensión. ¿Qué significa? Que a mí me han dado, si somos observativos, nos han dado por ahí descritos o en notación por comprensión tres conjuntos y vamos a desarrollarlos. El primero dice n pertenece a z, o sea, pertenece a los enteros. Y me está diciendo que ese n, el n, ¿sí? N es justamente el valor absoluto de n debe de estar entre 3 y 7. O sea, el valor que yo obtenga debe estar entre 3 y 7.
pero ese valor puede ser negativo. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando con valor absoluto. Ahora, el literal B, ¿qué está planteando? El literal B dice que X pertenece ¿a qué? A los reales, ¿verdad? R. Tal que X al cuadrado es menor a 0. Entonces, por comprensión, nos están manifestando el literal B, al igual que el literal C, que dice 3n más 1, tal que n pertenece a los naturales. Y acá nos está diciendo que ese n debe ser menor o igual a 6. Entonces, pasemos ya justamente a ello. Como resultado, pues nosotros tenemos que observar lo siguiente. Si estamos hablando de que el número natural va a estar entre 3 y 7, estamos hablando que nos da la pauta que sean menos 6, el primer resultado, menos 6, menos 5, menos 4, 4, 5, 6. ¿Por qué no llegamos a 7? Porque nosotros estamos definiendo que debe ser menor a 7. Y en el otro sector, pues estamos diciendo que debe ser no alcanzar el valor de 3, ¿verdad? Entonces, por acá nosotros tenemos ya el resultado correspondiente a nuestro primer ejercicio. ¿Qué más podemos determinar? Bueno, el ejercicio B, ¿sí? A nosotros el literal B nos está manifestando que debemos de obtener lo siguiente. Dice que vamos a tener por ahí X perteneciente a los reales tal que X cuadrado sea menor a 0. Bueno, y ahí encontramos que es el conjunto vacío, pero ¿por qué? Es muy lógico, si yo elevo algo al cuadrado, ¿sí? Justamente jamás voy a tener como resultado algún valor, vaya, por ejemplo, y que sea menor que 0, ¿verdad? Por ejemplo, si yo coloco ahí 1 al cuadrado, siempre voy a tener 1. Si coloco menos 1, ¿sí? Como está diciendo que sean menores a 0, si coloco menos 1 al cuadrado siempre va a ser 1 positivo. Por tanto, no puede ser menor a 0 en ninguna ocasión y el resultado va a estar siempre garantizado que va a ser el conjunto vacío. Literal C, 3n más 1 tal que Sn pertenezca a las naturales y si Sn también sea y n también sea menor a 6. Entonces, menor o igual a 6. Vaya, veamos. Debo de hacer el análisis. Si yo tengo 3n más 1, podría ser 3n más 1. Puedo analizarlo. Puedo tomar cualquier valor y dárselo como resultado, dárselo o asignárselo a n. Pero debo garantizar que sea un número natural y que sea menor o igual a 6. Si es menor o igual a 6, podría ser, si yo coloco 6, que es el límite, podría ser 3 por 6, 18, más 1, 19, es el último resultado que tengo por acá. Luego, si yo le coloco, por decirle algo, 5, 3 por 5, 15, más 1, tengo 16. 3 por 4, ahora vale 4 el valor de n, 4, 3 por 4, 12, más 1, tengo 13. Si asigno el valor de 3, 3 por 3, 9, más 1, tendría 10. Ahora asigno el valor de 2, 3 por 2, 6, más 1, 7. Y si asigno el valor de 1, 3 por 1, 3, más 1, 4. Y ahí los resultados que estamos obteniendo. Bueno, entonces, resumiendo,
aquí he trabajado con los dos tipos de notaciones, tanto con notación por extensión como notación por comprensión. Iniciamos con un conjunto que estaba descrito por notación por comprensión para obtener la notación por extensión, es decir, la totalidad de elementos que le componen. Lo hablábamos en la tutoría de repaso, cuál es el beneficio o qué es lo que yo puedo obtener si utilizo la notación por extensión o la notación por comprensión. Bueno, podrían ser ventajas y desventajas, ¿verdad? Lo hablábamos. Decíamos que puede ser la notación por extensión, que si yo tengo un conjunto demasiado amplio, imagínense, le piden numerar desde el 1 hasta el 100, tendría mucha dificultad, ¿verdad? Esa sería una desventaja. En cambio, esa desventaja se convierte en una ventaja si yo hago la numeración por la notación de comprensión, porque eso yo lo puedo reducir a menos de una línea, ¿verdad? Yo digo todos los valores, eh, todos los naturales, puede decir un X perteneciente a los números naturales, tal que ese X sea menor o igual a 100. Entonces yo ya estoy definiendo ahí. Bueno, continuamos. Acá, en el ejercicio propuesto 2, se nos dice resolver CAU, o sea, el conjunto universal que vamos a tomar por acá, CAU 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, es decir, el conjunto universal va a estar desde el 1 hasta el 9. Y de ahí, de ese conjunto universal, van a haber tres conjuntos más, es decir, no puedo tomar otros valores que no sean parte de ese conjunto universal. Y por ello es que A está compuesto por 1, 2, 3, 4, B, 2, 4, 6, 8. Y el conjunto C está compuesto por 3, 4, 5, 6. Se me pide encontrar 5 literales. El literal A, el complemento de A. Literal B, ahí se pide buscar la intersección de A con C, pero ese C debe tener el complemento. Luego, C menos la diferencia entre B menos A. Luego de esto vamos a tener que realizar por ahí C, diferencia simétrica con el resultado que se tenga de la diferencia simétrica de los conjuntos B, A. Y finalmente el literal E nos está pidiendo que realicemos dos diferencias simétricas interceptadas. La primera es C con B y la diferencia simétrica de C con A. Es ahí que es importante que nosotros pongamos en práctica lo que trabajábamos durante la tutoría de repaso. ¿Qué es eso? Es justamente trabajar con las operaciones básicas, ¿sí? Ahí ya estábamos viendo justamente que esas operaciones son trabajar con, primero, el complemento de ¿a qué me refiero cuando estoy solicitando un complemento? Lo segundo, una intersección, ¿a qué me refiero? Y así sucesivamente a cada uno de ellos. Bueno, en este caso vamos a iniciar de lleno con este ejercicio. Cuando nosotros hablamos de un complemento, de un conjunto, estamos haciendo énfasis a lo siguiente, que la última, en este caso, es justamente la última operación que estudiábamos durante la tutoría de repaso. Si nosotros tenemos por acá un conjunto que está dentro de un conjunto universal, ese conjunto que está dentro solo toma una parte de elementos.
de todo el conjunto universal. Pero cuando a mí me están solicitando la totalidad, es decir, el complemento de ese conjunto, me están diciendo que quieren los elementos que están fuera del conjunto universal. Y es como vamos a tratar de dar respuesta a ello de la siguiente manera. Si yo tengo que A está compuesto por 1, 2, 3, 4, y mi conjunto universal tiene 5, 6, 7, 8, 9, significa justamente que yo voy a dar respuesta que el complemento de A son los números que están fuera del conjunto A, es decir, el conjunto universal. Ahora, para el literal B, ¿qué es lo que debo de reconocer? En primer lugar, debo de reconocer que tengo algo, que se me está solicitando la intersección, pero además debo de poner en práctica que es el complemento de C. O sea, ¿cuál es el complemento de C? El complemento de C, yo tengo 3, 4, 5, 6 como elementos que componen C. ¿Cuáles me faltan del conjunto universal? Me falta 1, 2 y 7, 8, 9, o sea, 5 elementos más. Entonces, para que sea la intersección con el conjunto A, debo de hacer lo siguiente. Ya tengo los dos conjuntos. Entonces podemos determinar el nuevo conjunto conformado por los elementos que, que nuestros conjuntos A y C, ¿sí? Ese complemento, tienen en común. ¿Cuáles serían los que se tienen en común? En este caso, nosotros lo vamos a llamar como un conjunto intersección. Vaya, veamos. ¿Quiénes son realmente ellos? Nada más nosotros tendríamos como A, tenemos 1, 2, y como es el complemento de C, tendríamos también 1 y 2. Por lo tanto, son los elementos que se acoplan. Es decir, que al hacer el diagrama de Venn, justamente quedarían como parte de ambos elementos. Ahora pasamos a la parte de la diferencia. Bueno, la diferencia de conjuntos es bastante similar a como nosotros la trabajamos en aritmética. En este caso, se deben seleccionar los elementos de un conjunto que no estén en el otro, ¿sí? O sea, los que no están en el otro. Y acá me están solicitando C menos la diferencia de B menos A. O sea, primero debo de obtener la diferencia de B menos A. B está compuesto por 2, 4, 6, 8 y A está compuesto por 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuáles serían? Los que no están en este caso, no están en B y en A. Vamos a ver, en este caso sería, nos quedan, uno no está en B, 2 sí, 3 no, 4 igual no está. Entonces me quedaría 1, 3, 4. Ahora vemos la diferencia que se me está pidiendo, que es de C menos el resultado de ello. C está compuesto por 3, 4, 5, 6. Vaya, pero como es la diferencia de C menos B menos A, entonces tendría como resultado 3, 4, 5 y 6. Justamente porque 4 lo teníamos por acá. Entonces se queda nada más como resultado 3, 4,5. Luego en el literal D pasamos a la parte de la diferencia simétrica. Teóricamente la diferencia simétrica nos está diciendo lo siguiente, que entre dos conjuntos, ¿sí? Nosotros debemos de observarla como una oportunidad que se tiene para realizar la diferencia en la cual se determina
que ambos, que los elementos no están, ¿sí? Es decir, vaya, por ejemplo, en este caso, si yo tengo, por ejemplo, dos conjuntos, debo de escoger los elementos que no estén eh, en el primero, por decirle algo, A, diferencia simétrica B, o bueno, particularmente dice B, diferencia simétrica con A. Entonces diría B, eh, los elementos de B que no estén en A y los elementos que no estén en A que no estén en B. Es decir, que no estén en ninguno, en otras palabras, ¿verdad? Y a eso se refiere diferencia simétrica. Particularmente, pues nosotros deberíamos de observar B, diferencia simétrica con A, ¿cuáles serían? Acá tendría 2, 4, 6, 8, con A sería 1, 2, 3, 4. ¿Qué elementos no están? Vaya, por ejemplo, no están en ambos, 1, 2 sí está, 4 también, 1, 3, que no están en ambos. Ahora, pero como C me está diciendo que tengo C, entonces ¿cuál no está en ambos? Yo solo tendría 1, 3. Ahora, ¿qué observo acá? Si tengo 3, 4, 5, 6, me quedaría nada más 1, 4, porque 3 ya está acá también y ya no puede formar parte. 1, 4, 5, 8. Ese sería mi resultado como tal, ¿verdad? ¿Qué más puedo observar? Bueno, acá otra vez se me pide una diferencia simétrica, pero ahora utilizando la intersección. Debo de obtener diferencia simétrica, en este caso de C con B, y luego la diferencia simétrica de C con A. Luego, cuando yo obtengo los dos resultados, debo hacer la intersección. Bueno, veamos. C con B, o sea, yo debo hacer C con B. Serían 3, 4, 5, 6 y acá 2, 4, 6, 8. ¿Cuál sería el resultado? Los que no están en ambos, ¿verdad? Particularmente sería 2, 3, 4 sí está, 5 y 6 está, 8. Entonces sería 2, 3, 5, 8. Ahora el resultado de la diferencia simétrica de C con A. C con A yo tendría C, A. Diferencia simétrica 1, tendría 1, tendría 2, acá tendría 3 no, 4 no, 5 y 6. Vaya, entonces al resultado de ello tendría que hacer la intersección. ¿Quiénes quedarían justamente intersectados? Voy a intersectar el resultado de C diferencia simétrica con B intersectado con C diferencia simétrica con A. Y entonces mi resultado final sería 2,5. Entonces poco a poco vamos observando cuál es la finalidad de tener claros teóricamente el desarrollo de estas operaciones para aplicarlos de lleno acá, ¿verdad? Bueno, avanzamos. Luego de ello tenemos por aquí la parte de resolver el siguiente ejercicio propuesto. Para este ejercicio propuesto tenemos que ver que hay un conjunto universal y ese conjunto universal nos dice que son todos los reales. No hay ninguna duda de ello, ¿verdad? Todos los reales. Tomando como referencia a ello, están por ahí tres conjuntos nuevamente. El primero dice que va
desde menos infinito hasta 6, cerrado. El segundo va desde menos 3 hasta infinito positivo. Y el tercero es la unión de dos, es de menos 4,1 unido con 3,7. Entonces nos piden calcular 4 literales. Veamos cómo se resuelve. Acá, primero la intersección que yo tengo de A con B. La primera es, si yo intersecto A con B, estoy diciendo todos los valores que van desde el menos infinito hasta 6 positivo. Y acá estoy diciendo que son los valores que van desde menos 3 hasta 8. Entonces, ¿qué valores tendría por ahí? En este caso, justamente yo tendría nada más para este caso desde menos 3 hasta 6 positivo. Y ese sería justamente la intersección, ¿sí? Luego tengo la diferencia de A menos B. Ya decíamos que eran los elementos que no están es decir, la resta que yo hago, los elementos que no están en los conjuntos. Vaya. El primero, A está compuesto de menos infinito hasta 6. Y el conjunto B está compuesto de menos 3 hasta infinito. Por lo tanto, sería de acá menos infinito y acá sería menos 3, ¿verdad? Entonces, justamente esa sería la siguiente solución. La tercera, el literal C, pues nosotros nos están pidiendo que encontremos A unido con C. Pero cuando hagamos esa unión tenemos que encontrar el complemento. ¿Cómo sería? Si yo uno A con C, sería desde menos infinito hasta 6. Y acá, unirlo con ¿quién? Con menos 4,1 unido 3,7. Veamos. Como yo necesito obtener el complemento de esa unión, a mí me quedaría 7 positivo a infinito positivo. Pero es por la unión que tengo acá, ¿sí? Con respecto a ello. Y ahí es como nosotros obtenemos la solución del literal C. Luego de esto, pues pasamos al literal D. En el literal D tenemos que A, ¿sí? A va a estar intersectado con la diferencia simétrica de B con C. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Yo tengo por acá A que está compuesto de menos infinito hasta 6. Pero debo de encontrar la diferencia simétrica de B con C. B, que es menos 3, infinito, y C, que es menos 4,1 unido a 3,7. ¿Cómo quedaría? Esto, como ya habíamos hecho intersección, ya sabemos qué es lo que resulta. La intersección es aquella operación que nos une los elementos en común, es decir, que están en ambos conjuntos. Y la diferencia simétrica es aquella que no están, esos elementos no están en ambos conjuntos. Entonces, veamos cómo es el resultado. Aquí sería menos 4, menos 3 cerrado, ¿sí? Menos 4,3 cerrado, unido a 1,3. Y ese sería mi resultado. Entonces, de aquí en adelante, nosotros lo que debemos de tener claro es la parte de la teoría. La teoría nosotros nos puede hacer pues, darnos muchos beneficios, porque si sabemos qué es lo que queremos buscar, vamos a lograr darle respuesta a cada uno de los
ejercicios que nos están solicitando. Veamos por ahí. El siguiente dice que es el ejercicio 4 propuesto. Y nos dice que si A menos B es igual a 4,6,8 y B menos A es igual a 3,5,7 y B intersectado con A es igual a 2,10, ¿qué elementos conforman A y B? Bueno, ahora nos están dando la parte contraria. ¿Qué están queriendo decirnos por acá? Nos están pidiendo que nosotros encontremos los elementos que componen tanto el conjunto A como el conjunto B, partiendo de dos diferencias y una intersección. Entonces, esto es bastante básico. Para el análisis, en primer lugar, preguntémonos, ¿qué significa A menos B? Está diciendo que yo estoy restando los elementos de B en los de A. Y acá lo inverso, ¿verdad? Resto los de A que están en B. Veo los resultados. Aparte de eso, yo debo de reconocer que los elementos, es decir, la intersección de B con A, significa los elementos en común que están en ambos conjuntos. Esos elementos son 2 y 10, nada más. Entonces, si yo ya tengo claro que 2 y 10 van a estar dentro del conjunto A y dentro del conjunto B, la diferencia me está dando otra pauta, pero veamos cómo quedaría realmente. El conjunto está compuesto por, si yo hago la resta de B, de A menos B, yo sé que me queda 4,6,8. Entonces significa que estos valores son los que están en A, por lo tanto 4,6,8 son los que están inicialmente formando el conjunto A. Pero como yo tengo la intersección de B con A, significa que 2,10 son también otros dos valores que le conforman. 2,10. Ahora, B va a estar compuesto por 3, 5, 7. ¿Pero por qué? Porque yo sé que B restándole A me quedarían nada más 3,5,7 y 2 y 10 que son los que forman parte de la intersección. Entonces es bastante sencillo que nosotros vamos a encontrar analíticamente los valores que conforman justamente los valores que conforman los elementos, o digamos así directamente, los elementos que conforman el conjunto A y los elementos que conforman el conjunto B. Muy sencillo, muy práctico encontrar esos valores. Bueno, continuando, podemos observar lo siguiente. Nos dice que siendo A, B y C conjuntos no disjuntos de un conjunto universal no vacío, dibujemos el diagrama de Venn. ¿Pero de quién? De la operación A intersectado B menos C. Vaya, son tres conjuntos para empezar. Pero nosotros nos están diciendo que hablemos del diagrama de Venn. Hay que reconocer, en primer lugar, qué es el diagrama de Venn cuando nosotros nos hablan de esto. El diagrama de Venn-Euler, pues nada más son esquemas usados en la teoría de conjuntos
Es un tema de interés en matemáticas, lógica de clases y razonamiento diagramático. En este caso, pues nada más, estos diagramas muestran colecciones eh, de elementos por medio de los óvalos, ¿verdad? Eso es básico lo que nosotros debemos de reconocer. Bueno, si estamos hablando de tres elementos, de tres conjuntos, hay que reconocer lo siguiente, que hay valores que se intersectan y esos van a estar intersectados tanto en A como en B. O sea, valores de A y B. ¿Qué estoy diciendo? Que van a estar justamente valores que van a formar parte tanto de A como de B. Pero viene un caso específico, que también va a haber alguien relacionado ahí porque se le va a restar a ese resultado C y queda de la siguiente manera. ¿Cómo? Yo tengo la intersección de A con B, pero como tengo una resta a esa intersección, la lógica me dice que yo debo de dejar sombreado nada más esta área, porque son justamente los de la intersección. Ahí estoy representando la intersección de A con B. Y acá, con este óvalo, estoy representando la resta que voy a tener, ¿sí? La resta que se va a determinar justamente de C, es decir, los valores de C que se van a restar de la intersección. Por eso es que está justamente acá encima de color blanco, porque estoy determinando o me está diciendo la relación, ¿sí? Que va a ser una resta de la intersección. Si hubiera sido una resta de un elemento, yo tendría que colocarlo fuera de esa intersección. Entonces, analíticamente nosotros estamos viendo el comportamiento que tienen, ¿sí? Cada uno de ellos. Hay que ser enfáticos y razonar, ¿sí? Razonar, porque ahí no necesitamos tener elementos para poder hacer o para poder describir el diagrama de Ben-Euler, porque analíticamente sabemos cuál va a ser el comportamiento de ese diagrama. Tenemos dos elementos que están intersectados, en este caso los conjuntos AB, y a esos conjuntos se le hace la resta de C, que es justamente lo que se marca en la parte baja de ese diagrama. Uno está de color anaranjado, que es justamente donde sucede la intersección, y abajo de lo de color anaranjado tenemos lo blanco, que es lo que a mí me está marcando nada más es que se le hace una resta a la intersección. Así de sencillo. Bueno, continuemos. El siguiente a nosotros nos está haciendo énfasis de que siempre tenemos tres conjuntos, A, B, C, conjuntos no disjuntos de un conjunto universal no vacío. De igual manera, vamos a utilizar el diagrama de Venn para hacer dicho análisis. Bueno, hay que detenernos por acá. Nuevamente está claro que va a haber una intersección y justamente van a ser nuevamente los conjuntos A con B. Pero ahora les vamos a hacer una diferencia simétrica al resultado de esa intersección. ¿Cómo quedaría en este caso?
hay que verificar algo muy básico. Nosotros debemos de reconocer que la diferencia simétrica, pues nada más es una de las operaciones básicas que a nosotros nos permite determinar una resta simétricamente. Entonces, ¿qué es lo importante de ello? Que nosotros verifiquemos con el diagrama de Venn-Euler el resultado. Pasemos a observarlo. Veamos por acá. Aquí se muestra. Puntualmente queda de esta manera. La intersección, si como aquí la idea principal justamente es la intersección y está dada acá. Esa es la intersección. Pero al final, la idea de este ejercicio es demostrar la diferencia simétrica. Hay que reconocer qué significa que haya diferencia simétrica, ¿sí? Porque cuando nosotros tenemos claro eso, nosotros podemos determinarlo fácilmente. Cuando se trata de dos o más conjuntos cuyos elementos son o pertenecen a alguno de los conjuntos iniciales, si en este caso se determina que no deben pertenecer en esos conjuntos, ¿sí? Por ejemplo, no debe estar en ambos. Por decirle algo, si yo tengo conjuntos, bueno, hagámoslo con algunos conjuntos. Si tengo dos conjuntos, digamos, están compuestos, el primero A está compuesto por 2,5,3 y el segundo está compuesto por 4, 2,3,7. eh, el resultado de eso sería 4, 5, 7, es decir, aquellos elementos que no pertenecen a ambos, ¿sí? No pertenecen a ambos conjuntos. Y acá, como estamos trabajando con tres conjuntos, justamente el resultado que se debe obtener es aquellos elementos que no están en los tres conjuntos, ¿sí? No se repiten. Por lo tanto, el color blanco que se observa por acá es justamente la representación de la diferencia simétrica, ¿sí? Es decir, el color blanco son aquellos que sí están en común, pero la diferencia simétrica está marcada de color anaranjado. De color blanco están en común, pero acá no, ¿verdad? Entonces, lo anaranjado me está dando la pauta de lo que se está encontrando. La diferencia simétrica entre la intersección de A con B y la diferencia simétrica con C. Y ese es el resultado. Bueno, por acá a nosotros se nos pide demostrar la relación de A unido con B intersectado con A complemento. Y dice que es un subconjunto de B. Aquí vamos a utilizar álgebra de conjuntos. Bueno, para esto pues nosotros debemos de reconocer justamente en primer lugar qué es el álgebra de conjuntos. Ya en la teoría pues nosotros veíamos que el álgebra de conjuntos era muy importante. Bueno, en matemáticas pues nosotros vemos que el álgebra de conjuntos nada más es el estudio de las operaciones básicas que se pueden realizar con conjuntos, como la unión, la intersección, la diferencia simétrica, la, la complemento, ¿sí? Todo eso lo puedo realizar.
Entonces, cuando yo hablo de área perdón, en álgebra de conjuntos, nada más lo que estoy diciendo es un área de estudios dentro de la matemática y la lógica enfocada a las operaciones eh, que pueden efectuarse entre los conjuntos. Entonces, el álgebra de conjuntos llega de esta forma a ser parte de lo que conocemos como teoría de conjuntos. Y es por eso que está acá resaltado. Eh, Basta recordar que un conjunto, pues nada más es la agrupación de elementos de distinta índole, como pueden ser letras, números, símbolos, funciones, figuras geométricas, entre otros, ¿verdad? Y eso es lo que se le da seguimiento con el álgebra de conjuntos. Entonces, ¿qué operaciones se pueden trabajar utilizando el álgebra de conjuntos? Pues la unión, que la unión, pues ya sabemos que de dos o más conjuntos contiene todos los elementos que pertenezcan a ellos, menos a uno de dichos conjuntos. Entonces lo vamos a representar siempre con la U de unión, ¿verdad? Luego de eso, dijo que en este caso también vamos a trabajar con intersección. Que pues la intersección, ¿sí?, de dos o más conjuntos incluye los elementos que comparen dichos conjuntos. Se indica con la letra U invertida, ¿verdad? Luego, también vamos a trabajar la diferencia. En este caso, la diferencia de un conjunto, ¿sí? La diferencia de un conjunto con respecto a otro, pues nada más es igual a los elementos del segundo. Se indica que el símbolo, por ejemplo, y nosotros utilizamos en este caso una placa invertida o con un guión, ¿verdad? Entonces eso es la forma en la cual se puede representar la diferencia. Igual el complemento, pues de un conjunto incluye todos los elementos que están contenidos dentro del conjunto, pero sí, pero que sí pertenecen a otro conjunto universal de referencia. Entonces nosotros lo colocamos ahí como un superíndice. Bueno, veamos justamente qué es lo que nosotros podemos o debemos de garantizar. Aparte de que con esto del álgebra de conjuntos, pues nosotros también podemos trabajar la diferencia simétrica, que nada más, si estamos hablando de dos conjuntos, incluye todos los elementos que están en uno o en otro conjunto, pero no están en ambos al mismo tiempo. Igual, la otra parte que es el producto cartesiano, que ya lo vamos a hablar por ahí, que es una operación que da como resultado un nuevo conjunto, el cual contiene como elementos los pares ordenados, ¿verdad? Y eso, pues, adelante, cuando vayamos avanzando en la matemática discreta, lo vamos a ir trabajando. Bueno, lo importante de esto es que ustedes tengan claro también que hay algo básico que ustedes deben de reconocer. Y es que hay leyes que se aplican en el álgebra de conjuntos. Esas leyes a nosotros nos van a permitir desarrollar cada uno de los ejercicios aplicando el álgebra de conjuntos, siempre y cuando apliquemos esas leyes. Y justamente eso quiero colocarles por ahí para hacer un recordatorio bastante sencillo, para que vayamos dándonos cuenta y reconozcamos que el álgebra de conjunto pues nada más es eso, es trabajar con esos elementos básicos.
bueno, se los voy a colocar por ahí para que justamente la vayamos trabajando a medida vamos avanzando, porque si no se tienen claro, es mentira que nosotros vamos a reconocer dicho resultado. Bueno, veamos, esperemos que cargue por ahí. Justamente vamos a observar, ahí está, ¿verdad? Tenemos la regla y tenemos el nombre. Algunas reglas, pues, algunas leyes, ¿sí?, son bastante aplicables. Y rápidamente nosotros nos vamos a ir dando cuenta que a medida las vayamos utilizando, va a aparecer hasta un poco más sencillo cómo nosotros la vamos a ir practicando o poniendo en práctica en cada uno de los contenidos. Eh, Acá presento las leyes para ver cómo se van a ir desarrollando, el análisis que se va a tener. Se nos presentan 12 reglas, de las cuales pues nosotros vamos a echar mano para la solución de dichos problemas. Justamente del problema que nosotros ya estábamos verificando por ahí. Les presento esas leyes, tenemos por ahí el primero, el doble complemento, las leyes conmutativas, las leyes asociativas, las leyes distributivas, las leyes de idempotencia. También tenemos por ahí las leyes de identidad, las leyes de dominación, las leyes de complemento y las leyes de Morgan. Y dos más, pues que, bueno, tres más que están por ahí que no tienen nombre, pero que hacen énfasis en, por ejemplo, en los conjuntos universales, el conjunto vacío, aparte de la diferencia entre conjuntos, entre dos conjuntos, y además de la diferencia simétrica de dos conjuntos. Entonces, yo creo que tenemos todo lo necesario para poder echar a andar la solución de dichos elementos. Vamos a verificar por ahí. Vamos a regresar a nuestra presentación para darle el seguimiento requerido. Solo presentaba ahí para que nosotros tengamos claro cómo lo vamos a desarrollar. Primero tenemos que encontrar una ley que sea correspondiente con la unión de dos conjuntos y que a su vez tenga la parte de la intersección, pero que con otro conjunto que sea el complemento. Y a su vez que tenga un subconjunto de B. Veamos cómo sería el resultado de lo mismo. Veamos la solución utilizando álgebra de conjuntos es la siguiente. Primero utilizamos la ley conmutativa. La ley conmutativa nosotros nos sirve de mucho acá. ¿Pero por qué? Porque yo puedo reescribir. Yo reescribo lo que tengo. Si acá tengo A unido B intersectado A complemento, es igual a tener A complemento intersectado con A unido B. ¿Qué he hecho? Nada más reescribir porque yo estoy utilizando la ley conmutativa. Luego de eso, el segundo paso es ya aplicar justamente la ley distributiva. Yo sé, o yo debo de reconocer que cuando hago uso de la ley distributiva, es lo mismo que yo esté trabajando, estoy distribuyendo la asociación que se tiene, por ejemplo, A complemento intersectado con
A, o sea, el primer elemento del factor. ¿Unido a quién? Estoy respetando la operación básica. Luego vengo a complemento intersectado con B. A complemento, ya lo hice intersectado con A. Luego A lo voy a unir y luego A intersección con B. Y ahí ya hice uso en este caso de la ley distributiva. He distribuido el complemento a complemento. Luego de eso, para continuar con la utilización del álgebra de conjuntos en el desarrollo de este ejercicio, debo de verificar lo siguiente. Hay que ver de qué he hecho mano. Y ahí la ley conmutativa nuevamente puede ser muy útil para mí. ¿Por qué? Yo tengo 3A, ¿sí? Y tengo nada más una B. Entonces, A intersectado a complemento, unido a complemento intersectado con B. ¿Qué es lo único que he hecho? ¿Sí? Utilizar la ley conmutativa para cambiar el orden. Y ahora viene la parte de la ley del complemento, que es la primera que tenemos por ahí. Que si yo tengo A intersectado con A complemento es como tener el conjunto vacío. ¿Pero por qué? Si nosotros lo analizamos, ¿sí? Analizamos detenidamente, vemos, yo tengo un conjunto A y lo intersecto con un complemento. Si yo sé que el complemento es el resto de mi conjunto universo, entonces tiene mucho sentido que va a quedar un conjunto vacío porque no voy a tener más elementos con quienes trabajar. Ahora, eso lo voy a unir ¿a qué? Al A complemento intersectado con B. Nada más he hecho uso de la ley del complemento. Ahora verifiquemos el siguiente paso. Para dar cada avance o cada paso en este proceso de desarrollo, lo que debo de tener claro es el comportamiento que va teniendo cada uno de los procesos desarrollados a cabo. Si verificamos, algo que nos podía ser de mucha utilidad es la ley conmutativa. Pero ¿por qué la ley conmutativa si ya la usamos anteriormente? Sí, se utilizó anteriormente, pero teníamos escrito de diferente manera la operación. Entonces ahora la ley conmutativa justamente nos da la pauta de poder hacer el A complemento intersectado con el conjunto B y a su vez unido al complemento. ¿Qué es lo que he hecho? Nada más reescribir lo que ya tenía en el paso anterior y eso lo permitió la ley conmutativa. Ahora, ¿qué me resta con esto? Nada más verificar en mi tabla de leyes qué es lo que procede. Y procede algo muy sencillo, que si yo tengo A complemento intersectado con B unido a vacío, es muy simple, es algo muy lógico. Utilizo la ley de identidad que me dice que A complemento intersectado con B. Quedaría nada más eso, pero ¿por qué? Porque si yo estoy uniendo algo a vacío, justamente es como que no exista, ¿verdad? Entonces, por eso valga la aclaración que está en la parte baja de esta diapositiva. Ahora podemos demostrar que A complemento intersectado B es un subconjunto de B, ya que si existe un X perteneciente al complemento de A intersectado a B, entonces ese X debe ser un elemento de B, pero ya que A unido a B intersectado a complemento es igual a complemento intersectado B, ¿puede un elemento de A unido a B intersectado a complemento? ¿Dónde debe ser? Entonces también un elemento B.
Eso es bastante básico cuando nosotros estamos pues desarrollando este tipo de ejercicios, tener claro cada uno de los elementos, cuál es la secuencia lógica que se lleva para poder desarrollarlo. Y esto lo hace nada más el álgebra de conjuntos, mediante las leyes que nosotros ya presentábamos y analizábamos, tanto en la tutoría de repaso como en este momento se los he presentado. ¿De qué leyes hicimos uso? Hicimos uso de la ley conmutativa, ley distributiva, la ley de complemento, la ley de identidad, que se puede repetir en una solución cada una de estas leyes, sí, lo vamos a hacer de acuerdo a la necesidad que vaya surgiendo en el desarrollo del ejercicio. Luego de esto, pues yo creo que a lo mejor, bueno, siempre lo mejor es echar a andar otro ejemplo en el cual se vaya determinando la solución de ellos, eh, poniendo en práctica el álgebra de conjunto. Veamos el siguiente ejercicio. Dice el ejercicio 7 propuesto. Demuestre las siguientes igualdades entre conjuntos. Bueno, aquí hay una igualdad bastante, si lo observamos, se puede ver que es bastante amplia. Los miembros del costado izquierdo, a simple vista, pues pareciera que no tienen nada que ver con lo del miembro, la igualdad del miembro de la derecha, que es conjunto vacío nada más, porque en el miembro de la izquierda nosotros tenemos A intersectado con el factor de A unido a B complemento, y este a su vez unido a B complemento unido a, pero todo eso en complemento. Qué complicado se escucha, ¿verdad? Pero hemos venido paso a paso avanzando con el desarrollo de esta tutoría, tratando de lograr alcanzar cada uno de los elementos básicos. Veamos por acá. Si ustedes observan, hay algo muy básico ahí que tomamos en cuenta. Vemos y analizamos. Bueno, primero creo que por aquí sería de analizar. ¿Con qué inicio? Esa es la primera pregunta que usted se debe de hacer. Cada vez que trabaje con álgebra de conjuntos, debe de hacer un análisis de lo que le presentan, ¿sí? Y determinar con qué parte inicia a trabajar. Pero eso debe hacerse de acuerdo a la tabla de leyes que se le ha proporcionado. Con esta tabla de leyes usted puede arrancar y determinar qué paso es el más fácil o más beneficioso para iniciar. Analicémoslo y vamos a determinarlo. Veamos. Particularmente acá podemos observar algo bien sencillo. El primer punto que nosotros debemos de observar es que nos están diciendo, en este caso, que debemos de ver si esa igualdad se cumple, que es llegar a vacío, el conjunto vacío. Y
efectivamente sí se puede hacer en 4 pasos. ¿Pero cómo? En primer lugar, vamos a hacer lo siguiente. Y es hacer uso, como nosotros tenemos por ahí, A intersectado A unido a B complemento, y esto a su vez unido a B complemento unido a A, pero todo esto complemento. Entonces, si A usted observa A, no lo podemos tocar al inicio, porque debemos de trabajar primero la unión que se tiene de estos conjuntos, de tanto A unido a B, complemento, y B complemento unido a A, pero todo eso complemento. ¿Qué implica esto directamente? Bueno, implica que nosotros debemos de reconocer y verificar las leyes o las propiedades del álgebra de conjuntos. ¿Qué es lo primero que debe de tomar en cuenta? Si usted observa, cuando trabajamos con complementos, hay una ley, las leyes de Morgan, las leyes de complemento que nos pueden facilitar ese trabajo. Entonces, tomando en cuenta eso, venimos A intersectado A complemento unido B. Ahí estamos haciendo uso de la ley del complemento. Luego, unido a B intersectado A complemento. Luego, como segundo paso, tenemos A intersectado a A complemento intersectado B, ¿sí? Unido a A complemento B intersectado A complemento. ¿Qué es lo que ha utilizado por ahí? Nada más, usted ha utilizado la ley distributiva, ¿verdad? Es decir, la forma en la cual ha distribuido ese tipo de A con respecto a la intersección. Luego, cuando ya lo tengo de esa manera, el siguiente paso es ver los complementos. De ahí yo me baso en lo siguiente. Si yo tengo A intersectado a A complemento intersectado B, ¿qué estoy diciendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que me va a ayudar por ahí? Por ejemplo, yo debo de observar en mi tabla que hay una ley del complemento. ¿Cuáles son esas leyes del complemento? Veamos si son aplicables. A unido a A complemento es igual a U, o sea, el conjunto universal. Ese no es el caso de nosotros. Pero si yo tengo A intersectado A complemento, es igual al conjunto vacío. Ah, o sea que esto sí me está resultando por acá. Justamente entonces hago yo conjunto vacío intersectado a B complemento. Luego, unido a quién? A intersectado B. Cuando tengo un A intersectado B, pero tengo también un A intersectado B, intersectado complemento de A, estoy dando paso también a un vacío, ¿sí? A un conjunto vacío. Entonces mi resultado sería vacío, pero con el complemento de B. Entonces, eso justamente me da la pauta, ¿sí? Para observar que aquí en una parte he aplicado la ley de Morgan, porque cuando yo observo que hay una unión, ¿sí? Hay una unión de un conjunto con otro, pero con complemento, puedo justamente utilizar una distribución de esos complementos. Luego, si yo tengo vacío intersectado con un complemento, ¿sí? Vacío intersectado con un complemento,
es lógico que eso va a ser vacío. Y unido a otro vacío intersectado con un B complemento sería vacío. Vacío unido con vacío sería vacío. Por lo tanto, yo con esto doy como finalizado el análisis en el cual determino que se demuestra que las igualdades de los conjuntos realmente son verdaderas, ¿verdad? Todo lo que está en el miembro de la izquierda, yo lo puedo decir con plena confianza que es igual al miembro de la derecha, en este caso vacío. Y de esa manera, pues estamos aplicando justamente eh, las propiedades, ¿sí? Las leyes de la álgebra de conjuntos. ¿Qué puedo hacer con esto? Bueno, eh, por ahí, en este caso, es importante que nosotros veamos algo. Y es que nosotros debemos de tener claro que para resolver este tipo de ejercicios debemos de reconocer o de tener práctica con respecto al desarrollo de los mismos. ¿Qué implica? Que yo debo de definir, ¿sí? O yo debo de tener a la mano esa tablita que les presentaba y se la voy a volver a colocar por acá. Deben de tener claro esta tabla porque esta tabla a mí me va a permitir resolver en muchas ocasiones, ¿sí? Este tipo de ejercicios de aplicación de las leyes del álgebra. Veámoslas, tengámoslas claras, ¿sí? Hay que tener claro todo esto, porque sin duda si no se tienen a la mano, ¿sí? Vamos a tener problemas en la solución de este tipo de ejercicios. Y lo importante pues es resolverlo, ¿verdad? Si nosotros vemos por acá, hay unas leyes que son bien llamativas, leyes que nosotros podemos aplicar de acuerdo a la necesidad que se tenga y pues hay que echar de mano de ellas, ¿verdad? Bueno, regresamos a la presentación y vamos a darle seguimiento a nuestra tutoría. Veamos qué nos plantea. Poco a poco vamos ya entrando a la parte de el desarrollo de los ejercicios del álgebra de conjuntos. El siguiente nos dice que vamos a demostrar si las igualdades siguientes son correctas. Nos dice, como literal B, tenemos por ahí, dice, demuestre las siguientes igualdades entre conjuntos. El literal B, A, diferencia simétrica con B, intersectado C, igual a intersección C, diferencia simétrica de B, intersectado con C. Bueno, ¿qué implica esto? ¿Qué nos está diciendo? En primer lugar, yo debo de determinar en la tabla, ¿sí? En la tabla de leyes, ¿cuál de estas leyes pues es más beneficiosa para mí? ¿Por qué voy a analizar de esta manera? Bueno, hay que tener claro
nosotros vamos a ir verificando, viendo poco a poco, de acuerdo a lo que nos presenta el ejercicio, qué ley o qué propiedad es beneficiosa para su desarrollo, ¿sí? ¿Qué ley o qué propiedad? Si yo lo tengo claro, yo sé cuál es, ¿sí? Yo voy a satisfacer necesidades para desarrollar la solución. Si no, pues es lógico que no va a ser algo desarrollado de la mejor manera. Vamos a ver, vamos a ir paso a paso. Primero, como hacíamos, estamos hablando de diferencias simétricas e intersecciones, ¿verdad? Para ello, pues vamos a regresar por acá, vamos a ir a ver nuestra tabla y de acuerdo a ello, vamos a tratar de ver con qué tipo de ley podemos trabajar. Podrían ser eh, las leyes conmutativas, porque estamos hablando de intersecciones y diferencias simétricas. Podríamos trabajar con leyes asociativas, literal B y C, que nos está funcionando por ahí. Ley distributiva también tiene algunos elementos cuando trabajamos con intersecciones. Las leyes de idempotencia también tienen por acá algunas intersecciones, el literal B lo hace. Luego, por acá creo que podríamos utilizar también, no hay complementos, pero podemos utilizar esta última, la ley número 12, que también nos dice que si A diferencia simétrica con B igual a hacer como una distribución de esa, es decir, A menos B unido a B menos A. Y literal B, a diferencia simétrica con B, podría tomarse como A unido B menos A intersectado B. Entonces por ahí nosotros tenemos claro cuál es el sentido que se le debe de ir dando a esta solución. Hay varias opciones. Lógicamente yo no voy a tomar acá las leyes de complemento porque yo no tengo ningún complemento en este momento. Tampoco las de doble complemento, es mentira, ¿verdad? Pero a medida vayamos avanzando, puede ser que echemos mano de alguna de ellas. Entonces regresamos a la solución y veamos qué nos plantea. Vamos a ver por acá. Eh, particularmente nosotros tenemos por ahí eh, que nos está planteando dos diferencias simétricas con intersecciones y dos intersecciones ligadas con diferencias simétricas. Entonces, vamos a ver por acá la solución. Si la pensamos, pues yo sé que está un poquito complicada, ¿verdad? Bastante trabajosa, si se quiere llamar de esa manera, pero siempre podemos determinar lo siguiente, o trabajamos con el miembro de la izquierda o con el miembro de la derecha, pero siempre y cuando nosotros vamos a tener que llegar al miembro opuesto. Si yo elijo el miembro de la izquierda, para trabajarlo voy a llegar al miembro de la derecha. Si yo elijo el miembro de la derecha, el resultado que obtenga debe ser el miembro de la izquierda para poder determinar que es una igualdad y que la igualdad se está cumpliendo. O caso contrario, que no se cumpla, pues yo debo de tener las bases, los fundamentos para decir que no se ha logrado determinar esa igualdad. Bueno, iniciamos. En este caso puntual se toma la parte del miembro de la derecha, con el cual se inicia el estudio.
Dice que A intersectado con C, diferencia simétrica de B con intersección con C, es igual a lo siguiente. Utilizando las leyes de las propiedades de la teoría de conjuntos o de los conjuntos, podemos ver que A intersectado con C unido a B intersectado con C es como que yo tenga esa intersección de A intersectado con C y lo puedo reescribir de esta manera. Menos, utilizando acá, de acuerdo a las leyes, A intersectado C unido a B intersectado C. Todo esto yo lo puedo reescribir y es exactamente igual. Luego de esto, yo puedo observar por ahí A unido B intersectado C, se convierte esta parte. Luego de eso, menos, mantengo la diferencia y puedo observar que A intersectado B, intersectado C es el resultado de la parte de arriba. Ya llevo dos pasos desarrollados. Luego de eso, continuamos por acá. A unido B, intersectado C, lo mantengo de esa manera, no lo toco, menos A intersectado B, intersectado C. Pero aquí, ¿por qué me queda nada más C? Porque C intersectado con C es igual a tener nada más C. ¿Y eso quién me lo dicta? Me lo dictan las leyes que ya veíamos en la tabla anterior. Luego de eso, pasamos a analizar. Mantengo siempre A unido con B, que es ya el cuarto punto, A unido B intersectado C, pero la diferencia se me convierte en una intersección de A intersectado B, intersectado C, por el complemento que estoy haciendo de eso. Es que le doy el giro a la operación. Entonces, y como quinto paso, verificamos acá. Voy a estar acá observando A unido B intersectado C, lo mantengo porque no tengo una ley de asociación todavía que me permita trabajarlo. Veo por acá que puedo hacer mantener la intersección, pero puedo distribuir A intersectado B complemento unido a C complemento. He distribuido el complemento en todos los factores que están formando parte de esa unión, es decir, los dos miembros de esa unión, manteniendo la operación básica que ya estaba destinada. Ahora, voy a comenzar a trabajar la parte de acá de las uniones y la intersección de C. A unido B lo mantengo. Intersectado C, intersectado A, intersectado B. Complemento se mantiene unido al complemento de C. ¿Qué sucede por acá? En este caso, podemos ver que lo que se ha trabajado es en unir esa intersección que se tiene con los demás elementos. Y eso es justamente el resultado en el proceso 6. En el séptimo proceso, ¿qué puedo hacer? Como mantengo A unido a B, y ahora el trabajo se debe de centrar en los miembros de en la parte derecha. C intersectado A intersectado B complemento, unido a C intersectado C complemento. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues nada más utilizando la ley para poder tratar de establecer
La conexión que tiene, como hay una unión, me permite realizar o reescribir un C complemento igual a C intersectado C complemento. Pero ¿para qué lo he hecho? Ya lo vamos a observar. Si yo tengo A unido B, lo mantengo intersectado C intersectado A intersectado B complemento. Unido a vacío, porque esto se me convierte en vacío de acuerdo a la ley y justamente para eso lo quería. Justamente permite irnos quitando de encima algunos elementos básicos. Y me quito esa operación. Luego venimos por acá, ya en la novena, novena parte, el noveno proceso, mantengo A unido B, intersectado C, intersectado A, intersectado B complemento. Pero ¿qué sucede? Sucede que yo ya me deshice de esto, del conjunto vacío. Ahora, como décimo elemento, ¿qué sucede? A unido B, intersectado A, intersectado B complemento, unido a C. Entonces, he reescrito toda mi operación. He sacado el C complemento que está intersectado, pero C no complemento, solo intersectado C, y está reescrito todo el proceso. Ahora, A unido B menos A unido B intersectado C. ¿Qué sucede acá? Esto es como que yo tenga nada más justamente una diferencia simétrica de los conjuntos A con B. Esto es lo que se hace. Y esto ustedes lo observaron o yo lo explicaba el día de la tutoría de repaso, que si yo tengo a un A unido B, pero le resto el A intersectado B, es como tener una A diferencia simétrica de B intersectado con C. Entonces eso justamente a mí me da la pauta para determinar que efectivamente, justamente, se está cumpliendo, ¿sí? Se cumple a cabalidad que cada uno de los elementos que nosotros hemos desarrollado, ¿sí? O que el miembro de la izquierda, ¿sí? O el miembro de la derecha es igual al miembro de la izquierda. Y eso está comprobado basado en cada uno de los elementos correspondientes a la teoría de conjuntos aplicado justamente en el álgebra de conjuntos. A lo mejor, creo que como les repito, a lo mejor quizás con cada uno de los procesos que ustedes vayan realizando, cada uno de los contenidos que ustedes vayan trabajando, ¿sí? Van a ir observando que se va a encontrar una mayor agilidad, una mejor pericia para poder desarrollar estos ejercicios. Bueno, hay que tener claro que el álgebra de conjuntos, pues a nosotros nos da muchos espacios, mucha posibilidad, ¿sí? En este caso nos da la posibilidad de operar, ¿sí? Con las leyes básicas de conjuntos, eh, esta álgebra de conjuntos. Es decir, a nosotros nos da la pauta de mejorar procesos de los conjuntos, ¿verdad? Porque siempre estamos trabajando con ellos, ¿sí? Justamente con los conjuntos. Hacemos un análisis, ¿sí?
operamos, ¿sí? Hacemos las operaciones básicas que pueden realizar con los conjuntos. Eh, Como ya les mencionaba, la unión, la intersección, la diferencia simétrica, lo complemento, para poder hacer un análisis. Teóricamente usted me puede decir, vaya, mi ingeniero, pero ¿de qué me va a servir a mí estar utilizando álgebra de conjuntos o cómo yo la puedo aplicar? Vaya, veamos. Esto se aplica básicamente, suponga usted, en este caso, tiene varias opciones para realizar este proceso. Usted lo puede hacer nada más como punto básico, como es una igualdad, lo debe de hacer nada más con el álgebra de conjuntos. Imagínese qué cantidad de conjuntos pueden tener, qué cantidad de elementos, perdón, puede tener cada uno de los tres conjuntos en juego. Yo estoy trabajando los conjuntos, no los elementos que están dentro del conjunto. Yo estoy trabajando los conjuntos. Esa es la ventaja que tiene trabajar con el álgebra de conjuntos. Yo trabajo con el todo, con los conjuntos. Si yo trabajo ya con los diagramas de Venn-Euler, yo estoy trabajando con los conjuntos, sí, pero tomando en cuenta los elementos que componen dichos conjuntos. Y eso debemos de tenerlo claro. Al igual, si yo trabajo nada más con la teoría de conjuntos, de igual manera trabajo con los elementos que componen cada conjunto. Entonces, el álgebra de conjuntos justamente es ya una parte más superior en la cual nosotros ya estamos trabajando directamente cada uno de los conjuntos como tal. El análisis, ¿sí? Ya se hace, bueno, el trabajo analítico se hace a medida de conjuntos, no de elementos. Bueno, no sé si, bueno, lastimosamente no están por acá para realizar la parte de las consultas necesarias, ¿sí? Que se desarrollan por acá. Lastimosamente no se han conectado, no están participando en la tutoría para poder apoyarles, para poder solventar las dudas que vayan surgiendo. Espero estén dándole seguimiento a los contenidos. Hay un material el 5.1 que está relacionado a los conjuntos y el material complementario. Entonces, la parte final, como estamos llegando ya al final, esta álgebra de conjuntos, pues nada más nosotros debemos de ver que es básicamente una analogía con las operaciones aritméticas, ¿sí? La que estamos haciendo, la suma, la resta de los conjuntos, ¿sí? Vamos a ver por ahí también que está relacionado en cierta manera con los conectivos lógicos del álgebra proposicional, que también la vamos a tocar más a fondo. Entonces, las operaciones sobre conjuntos poseen ciertas propiedades que nos permiten encontrar expresiones equivalentes que pueden ser de más utilidad en ciertas situaciones o que simplemente nos permiten obtener el resultado de la expresión dada, eh, realizando la cantidad menor, ¿sí? De operaciones. Eh, Esto es lo que yo quería resaltar. Yo puedo tener algunos conjuntos y puedo realizar la cantidad menor de operaciones necesarias para resolver un problema de esto. Por ejemplo, si en un problema se nos pide calcular la diferencia de A menos B complemento,
y se dispone únicamente de los elementos de los conjuntos AB, pero no del conjunto universo, a primera vista no sería posible encontrar una respuesta, ya que sin el conjunto universal no se tendría información suficiente para calcular B complemento, y eso es algo muy básico. Pero, sin embargo, utilizando las propiedades de los conjuntos, nosotros podíamos encontrar la identidad correspondiente para ese A menos B complemento. Y nosotros saberíamos que eso es igual a un A intersectado con B, de donde la respuesta puede ser calculada sin necesidad de conocer el conjunto universal que se tenga. Y eso, justamente eso, es el corazón del álgebra de conjuntos, porque a nosotros nos permite resolver problemas que aparentemente no son eh, problemas que tengan solución básica, sino que ya con las propiedades básicas de los conjuntos, nosotros podemos notar que hay una similitud, ¿sí? Con eh, la aritmética y con el álgebra proposicional. Entonces, en este caso en particular, a nosotros nos permite determinar o desarrollar ciertas habilidades para el desarrollo de las expresiones, ¿sí? Tomando en cuenta las identidades que resultan y lógicamente pues que son válidas, ¿verdad? ¿Quién está diciendo que eso es válido? ¿Quién me da el ok para decir que eso es válido? A mí me lo da las propiedades básicas del álgebra de conjuntos que nosotros la analizábamos por ahí. ¿Sí? Decíamos que eran 12 reglas que nos permiten determinar el resultado que se va a obtener. Entonces, lastimosamente no estuvieron participando tanto en la tutoría de repaso ni en la tutoría sabatina número 5. Entonces, vamos a quedarnos hasta acá. Vamos a tratar de darle seguimiento a esta unidad. Espero que ustedes tomen una actitud un poquito más participativa, porque al final yo sé que está la carga un poquito más complicada en las materias, pero a medida va avanzando el ciclo, así pues nosotros también debemos de ponernos las pilas, como decimos coloquialmente, ¿verdad? Así que es un gusto haber compartido con ustedes. Deseo eh, logren tomar a bien cada uno de los elementos que se han estudiado en esta tutoría, al igual que en la tutoría de repaso, y que pues vayamos dándole seguimiento de buena manera a estos contenidos. Esta presentación pues se les va a proporcionar por ahí. De igual manera el video de la tutoría de repaso como el de la tutoría sabatina 5, pues igual se les hace llegar a ustedes vía WhatsApp, y también pues lógicamente el coordinador de la materia, el licenciado Wilder Nilsson, se los coloca por ahí en plataforma. Se desplazan al espacio de tutorías y por ahí está tutorías presenciales para que vayan observándolas por ahí y demos seguimiento de la mejor manera a esta unidad número 5. Así que nos quedamos por acá. Saludos cordiales para todos. Muy buen día.